por sus vidas, porque creemos que el Señor está haciendo una obra en cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Vamos a tener nuevamente 8 semanas, 8 clases. ¿Sí? Si Dios lo permite, terminaremos en el mes de diciembre, si así Dios lo permite, ¿verdad? Y si es su voluntad. Y vamos a estar viendo en esta ocasión 3 diferentes temas o materias. Vamos a empezar con que es Cristo en los 5 ministerios. Después vamos a ver Cristología, el estudio de Cristo. Y por último vamos a ver Pentateuco, que es el estudio de los primeros 5 libros de la Biblia. Y este es el primero, Cristo en los 5 ministerios, hermanos. ¿Ok? Por ahí les pasamos su bosquejo. Y vamos a buscar, por favor, Hebreos capítulo 3. En un momento vamos a leerlo, este tema de los 5 ministerios, por si hay necesidad de que alguien los ubique, los conozca. Pero por lo pronto vamos a leer Hebreos capítulo 3, verso 1, por favor, hermanos. Hebreos 3, 1. Amén. ¿Sí? Y dice la palabra así, de la siguiente manera. Dice: por tanto, hermanos santos, gloria a Dios, porque el Señor nos ha hecho ser hermanos en la fe. Y luego miren, hermanos, lo que dice: participantes del que, hermanos, llamamiento celestial. Hermanos, somos participantes del llamamiento. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Qué bendición. Que somos participantes del llamamiento celestial de Cristo. Y ahora miren lo que dice: considerad, o sea, fijemos nuestra atención, considerad, fijémonos en él. Dice: al apóstol y sumo ¿qué? Sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces de Cristo aprendemos algo, hermanos: que Él es apóstol y que Él es ¿qué, hermanos? Sumo sacerdote. Entonces, tomando la palabra, hermanos, como base, que Dios nos dé dirección en el instituto, creemos que es necesario, con la ayuda del Señor, materias, cursos que nos lleven a participar del llamamiento celestial. Ahora, fíjense lo que dice: que Cristo es, en primer lugar, ¿qué? Apóstol, pero también es. Ahora yo les preguntaría, no sé si ustedes sepan, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? La palabra apóstol, en la definición más sencilla, quiere decir un enviado. Eso quiere decir apóstol, hermanos. En la definición más simple y sencilla, enviado. O sea, es una persona que sale, es una persona que es enviada. ¿Sí? Ahora, sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos? Una de las labores, y yo creo que de las más importantes, es que el sumo sacerdote era la persona capacitada por Dios para que pudiera entrar. ¿Verdad que sí? ¿A dónde? Entonces, el apóstol, Cristo como apóstol, es el que sale y es enviado y hace la obra, porque Cristo fue enviado por el Padre para hacer la obra, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, Cristo también entra a la presencia del Padre. Entonces nosotros, como su cuerpo, y dado que somos, hermanos, también participantes de ese apostolado y de ese sumo sacerdote, yo creo, hermanos, que sí necesitamos ser ministrados por la palabra a través de algunos cursos, que bien algunos nos lleven y nos capaciten para salir. Pero, hermanos,
ahorita como veníamos platicando con el Pasami, también es necesario no dejar de entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y yo sé que aquí, hermanos, algunos de ustedes están constantemente identificándose con Cristo como apóstol y están haciendo la obra, ¿verdad que sí, hermanos? Platicando con algunos de ustedes, conversando, nos dimos cuenta que hay hermanos aquí que están saliendo a hacer la obra. Hace una semana, me parece, mi esposa estuvo ahí ministrando en la célula que el Señor le ha permitido ahí a nuestra hermana, la doctora. ¿Verdad, hermana? Ahí estuvo compartiendo mi esposa. Y para ella fue una gran bendición. Yo me gocé porque me platicó. Pero yo dije, miren, aquí hay hermanos que están haciendo la obra. En todos los frentes. Alabanza con niños, yendo a evangelizar, yendo con los matrimonios, con las células, a los evangelismos, en la alabanza y la adoración. Ahorita el hermano acaba de servir en esta capacidad. Es una bendición, ¿no? Entonces, hermanos, muchos de ustedes están saliendo, identificándose con Cristo a hacer la obra. Pero también necesitamos cursos, materias, que sean cursos, insisto, con el propósito también de entrar a la comunión con el Señor. ¿Se fijan ese doble ministerio? Alguien que sale, pero también alguien que... Entonces, esa es la orientación para estos 8 sábados, hermanos. Y Cristo en los 5 ministerios van a ver que es un curso muy relacionado con la obra de Cristo a través de nuestras vidas. Pero en la siguiente hora vamos a ver Cristología. Y Cristología, sobre todo, tiene el propósito de hacernos entrar y estar más en comunión con Él, hermanos. Y luego viene Pentateuco. Viene Pentateuco, que va a venir ministración del Señor, pero ese Pentateuco sí nos va a hacer estar aquí. Y gloria a Dios, porque es un curso que nos va a hacer entrar, hermanos, Cristo como sumo sacerdote, pero a la vez saliendo, y a la vez entrando a la presencia, y a la vez saliendo, y a la vez entrando. Hermanos, así es nuestro Señor. Cristo es apóstol y Cristo también es... ¿Me entienden, hermanos, cómo es el ministerio de Cristo? Entonces nosotros como su cuerpo debemos estar sujetos a ese ministerio porque Él es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Entonces qué importante, hermanos, que ustedes que están saliendo, que ustedes que están yendo a la obra, para terminar, también estén entrando, hermanos. Entren a la presencia del Señor. Lo necesitamos, hermanos. Entremos a la presencia del Señor. Bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de Cristo en los 5 ministerios, y para esto vamos a buscar en Efesios capítulo número 4 para ir desarrollando un poco el título, y vamos a ver aquí lo relacionado a los 5 ministerios. ¿Sí? Efesios 4:9, por favor. Efesios 4, versículo número 9. Efesios 4:9. Y esto por si alguien lo desconoce o hay que volverlo a leer, si es necesario darle lectura para que podamos ubicarnos. Y dice el 4:9, hablando de Cristo, dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea, Cristo descendió, Cristo vino, murió, descendió a esta tierra, y aún dice que Él fue a las partes bajas de la tierra. Pero también fue el mismo que subió, hermanos. Dice, fue el mismo que subió, que resucitó, que el Padre lo levantó. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
y aquí viene la parte de los 5 ministerios, y Él mismo, verso 11, Cristo mismo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Allí está la constitución. Cristo los puso y estos que han sido llamados han de desarrollar el ministerio conforme a Cristo. Pero no me adelanto, ahí está la constitución. Pero después vienen los propósitos de esa constitución. Ahí vienen los propósitos, miren. A fin de perfeccionar a los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio, hermanos. En esta mañana ustedes están siendo perfeccionados y yo también para la obra del ministerio. Porque algunos de ustedes ya tienen una visión clara, otros están un poco comenzando a despertarla, pero el Señor nos está perfeccionando para esa obra del ministerio. Miren, ¿para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, esa edificación toma lugar a través de la constitución de la obra del ministerio. Un aspecto de la edificación, porque se edifica con otras más cosas. Otro propósito, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bendito el Señor. Qué labor, esa labor está bien complicada, hermano, pero el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer, la unidad de la fe. Y por último, y del conocimiento del Hijo ¿de qué? Miren qué es lo que tienen que transmitir los 5 ministerios, el conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando se está haciendo el ministerio conforme a la llenura de Cristo, lo que ha de salir de los 5 ministerios es el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, gloria a Dios, llevados donde quiera de todo viento de doctrina. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no es que no vamos a ser llevados por viento de doctrina? Cuando estamos llenos del conocimiento del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y yo quiero ser lleno de ese conocimiento, hermanos. ¿Ustedes quieren ser llenos? Lo necesitamos, hermano. Necesitamos ese conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo les invitaría a que sigan repasando este texto, hermanos. Y si no queda un tanto claro del todo, les invito a leerlo también en otras versiones de la Biblia. Especialmente en la traducción nueva, traducción viviente, y en la Biblia de las Américas. Allí hay una amplitud muy interesante del texto. Pero lo único que yo quiero hacer es por lo menos que ustedes vean esos 5 ministerios. Algunos ya los conocían, otros probablemente es nuevo y otros están reafirmando. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor es ver a Cristo, es la obra de Cristo en su cuerpo como cada uno, a través de cada una de estas manifestaciones de los 5 ministerios, ¿verdad, hermanos? No me quiero adelantar, pero para ver entonces el bosquejo, y en el tema 1 yo puse por ahí algunos objetivos generales, como en Cristología así lo vamos a hacer, algunos objetivos generales de estas sesiones. Tenemos por lo menos ahí 3 puntos principales, y vamos a leer algunos pasajes con bastante brevedad. Y en primer lugar, yo creo que uno de los objetivos de este curso, que probablemente no los vamos a estar mencionando en cada una de las lecciones,
Pero yo sí quisiera y les invitara a que lo tengan muy presente, a cada momento. Es que, en primer lugar, necesitamos entender que cada uno de estos ministerios se ha de desarrollar según la potencia de Cristo. Él nos constituyó, pero a partir de que nos constituye no es realmente para que uno haga la obra separado de Cristo. Porque a veces somos tentados como ministros a hacer la obra un tanto separados de Cristo, hermano. En este asunto, si Él nos constituyó, Él también hace la obra a través de nosotros. Bendito sea Dios. Entonces el Señor quiere hacer la obra a través de ti, hermano. El Señor quiere edificar la iglesia en la célula a través de ustedes, hermanas. El Señor quiere ministrar a los niños a través de ustedes, hermanos. El Señor quiere ministrar la alabanza a través de ustedes. El Señor quiere pastorear a través de ustedes y de mí. El Señor quiere ir a las misiones, quiere ir a las naciones a través de su iglesia. Pero esto, según Colosenses 1:28, el ministerio se ha de llevar a cabo en todo momento según la potencia de Él. Miren, Colosenses 1:28, mis hermanos, para ir directo al punto. Miren lo que dice el verso 28. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos, hermanos? A Cristo Jesús, ¿verdad? Anunciamos a Cristo Jesús. ¿No es eso ministerio evangelístico, hermano? ¿Verdad que sí? Amonestando a todo hombre. Bendito sea Dios. Amonestando a todo hombre. ¿No es eso un poco, yo diría, de ministerio pastoral? Porque el ministerio pastoral hay veces que tiene que ver un poco con la amonestación. Y luego dice, enseñando. ¿No es eso el ministerio del maestro? ¿Verdad que sí, hermanos? El ministerio del pastor y del maestro enseña, hermano. Gloria a Dios por aquellos que tienen ese precioso llamamiento a la enseñanza. Algunos de ustedes están enseñando niños, adolescentes, jóvenes, matrimonio, etc. En toda sabiduría. Y miren, a fin de presentar perfecto en Cristo. Ese es el resultado, ese es el fruto. ¿A qué? A todo hombre. Y el verso 29 es el verso clave. Para lo cual también, ¿qué? Trabajo. Hermanos, en la obra hay mucho trabajo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se han dado cuenta que hay mucho trabajo? Hay muchas cosas por hacer en la obra. De verdad que alguien que tiene el llamamiento ministerial, hermano, no puede estar sentado, no puede ser una persona pasiva. En la misma llenura de Cristo lo impulsa a obrar, a trabajar. Pero ¿cómo se hace eso? Ese trabajo, ¿cómo lo haces? Observen, luchando según qué, hermanos. La potencia de ¿quién? Y miren, hermanos, esto yo lo anhelo con todo mi corazón. Yo esto, hermano, lo quiero, lo anhelo, lo deseo. Miren cómo actuaba Cristo en Pablo, la cual actúa ¿cómo? Hermanos, ¿cuántos quieren eso? ¿Cuántos anhelan que el Señor actúe poderosamente en nosotros, hermanos? Oh, hermano, yo tengo necesidad en esta mañana de que Cristo actúe poderosamente en mi vida. Requisito imprescindible para el ministerio. Hermano, es que yo no sé hablar, es que yo no tengo capacidad, es que yo soy muy tímido, es que yo soy muy... Lo que necesitas es que Cristo actúe poderosamente en ti. Necesitamos llenura, hermanos. Necesitamos que Cristo actúe poderosamente en los 5 ministerios y en todo su cuerpo. Y yo lo anhelo, hermano. Yo lo deseo. Porque si Cristo no actúa poderosamente en nosotros, somos tentados
o estamos a la deriva de que lo que actúe poderosamente de nosotros sea la fuerza del hombre, o nuestros pensamientos, o nuestras posibilidades, o mi potencia. Pero en el ministerio no se ocupa nuestra potencia, en el ministerio no se ocupa nuestra fuerza, nuestro intelecto, nuestra sabiduría. En el ministerio se ocupa la llenura de Cristo Jesús para que actúe poderosamente en nosotros, hermanos. ¿Cuántos necesitan esa actuación poderosa, hermanos? Yo la anhelo. Mis hermanos que ya están sirviendo, les invito a que clamen por esta llenura poderosa en cualquier área que esté sirviendo ya. Dile: Señor, yo necesito que actúes poderosamente en mí. Todo ministro, ministra, hermano, siervo, sierva, vasija, necesita entender que el ministerio se desarrolla según la potencia de Cristo. Bendito sea Dios. Yo lo anhelo, hermano. Ahora, dejemos un poco esto para pasar a lo segundo. Y Cristo en los 5 ministerios, ¿para qué es necesario? ¿Qué provee Cristo en los 5 ministerios? Y yo espero que a través de estas lecciones el Señor también nos visite, hermanos, a través de su conocimiento y de su discernimiento. En Apocalipsis capítulo 12 habla de una iglesia, que es la iglesia en Éfeso. Y dice que esa iglesia, de todas, tenía una cualidad. Y esa iglesia dice que había probado, ¿alguien lo recuerda? A los que se decían que eran apóstoles, ¿y qué? Y no lo eran. ¿Lo quieren ver? Para, si alguien no lo conoce, hermanos, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Miren, entonces un segundo objetivo de este curso es que la iglesia pueda conocer y discernir a Cristo en los 5 ministerios. Y entresacar lo precioso de lo vil, o sea, entresacar lo que es de Cristo de lo que no es de Cristo. Porque ya les he comentado que si Cristo no está actuando poderosamente en nuestras vidas, lo que puede estar actuando en el ministerio es nuestra potencia propia. No, hay de dos, hermano. O puede que haya una mezcla, pero el Señor no quiere una mezcla. Y el Señor no quiere nuestra potencia, quiere su potencia, quiere su poder. Y por eso Cristo en los 5 ministerios nos siembra esta verdad. Tiene que ser hecho en la potencia de Cristo. Bendito sea Dios. Ahora, concerniente al discernimiento. Miren, Apocalipsis capítulo 2, si alguien lo tiene, léalo, hermanos, por favor. A ver, déjenme decirles, Apocalipsis 2:2. Yo quiero que vean esto. Yo Miren. conozco tus obras y tu Sí. trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén, hermana. Miren lo que dice referente a los apóstoles. Dice que esta iglesia había probado a los que se decían ser apóstoles y ¿qué? Y no lo eran. Entonces, si algo tenía la iglesia en Éfeso, creo yo, es que era conocimiento y discernimiento tocante a Cristo como un verdadero apóstol. La pregunta es si hoy en día la iglesia tiene este discernimiento, porque hoy abunda. Ahora, ¿cómo discernir lo que es de Cristo de lo que no es de Cristo? Simplemente cuando conocemos su potencia. Entre más nosotros estamos relacionados con el poder, con la potencia de Cristo, hermanos, creo que ahí está el punto clave para poder discernir. Cuando alguien dice que eso
está siendo está siendo hecho, y realmente no lo es así. Hermanos, entre más tú conozcas la potencia de Cristo, más conocimiento y más discernimiento vas a tener. Y hace un tiempo una hermana me decía: hermano, es que yo ya no sé discernir qué es de lo que no es. Ya mi vida está en un punto en el cual en verdad yo he hasta querido alejarme un poco de todo esto, porque estoy tan confundida y tan confundido que no tengo ya discernimiento. Y me preguntaba, hermano, ¿cómo tener discernimiento? ¿Cómo poder conocer? ¿Cómo poder saber cuándo es Cristo? Y lo que yo entiendo, hermano, y lo que yo alcanzo a entender es que conforme estemos más relacionados con la potencia, con el poder de Cristo en el ministerio, Él mismo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y este curso sí nos provee discernimiento, hermanos. Sí nos provee discernimiento. Hermanos, ¿cuántos necesitamos discernimiento? Yo necesito discernimiento espiritual, y tú también. Por esa iglesia, de las otras iglesias realmente no se dice. Bueno, hay otras virtudes, pero a mí me llama la atención esta virtud que ellos tenían discernimiento espiritual. Cristo en ellos discernía. Ahora, me llama bastante la atención que la palabra enseña que una de las cosas que más falsificadas están hoy en día en medio de la iglesia es lo relacionado a los 5 ministerios. Esa parte del ministerio de Cristo es la que está sufriendo bastante, diría yo, falsificación. Para mí las cosas que hoy en día están de verdad que necesitamos restauración como iglesia, número 1, creo yo, ante todo, es el ministerio de la alabanza y la adoración. Por eso el último curso tuvo que ver con el dulce cantor, que es necesario restaurar la alabanza. Lo segundo que para mí necesita restauración hoy en día es el ministerio de la palabra. Está sufriendo un gran estremecimiento el ministerio de la palabra, lo que se está enseñando. Y en tercer lugar, yo creo que necesitamos mucha restauración en lo referente a los 5 ministerios también. Y mucho discernimiento, hermano. Pero bendito sea Dios que en esta mañana Él nos quiere restaurar. Él quiere. Y yo creo que el discernir, hermanos, finalmente no es para emitir un juicio, para condenar. Hermanos, es para restaurarnos en amor. Porque la restauración es en amor. Y entonces, y yo nada más lo voy a mencionar, hermanos, pero acompáñenme ahí en sus bosquejos. Yo puse ahí que cada uno de los 5 ministerios está experimentando una falsificación. Y miren con lo que inicia, hermanos. El número 1, ayer el inciso B, abajito del inciso B les puse. Miren con lo que inicia todo. Con los falsos cristos. Hermanos, la pregunta es, si hay falsificación o un intento de falsificación a la persona misma de Cristo, ¿no creen que lo habrá en los 5 ministerios? Entonces miren con lo que inicia, hermano, aquí. Mateo 24:5. Y luego lo otro nada más lo vamos a mencionar, pero miren. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, ¿qué? Hermanos, si hay semejante atrevimiento de falsificar o intentar falsificar la obra, la cabeza de la iglesia que es Cristo, hermano, ¿qué será de los 5 ministerios? Y entonces yo encontré pasajes en las Sagradas Escrituras, y yo sí se los dejo de tarea, hermano, ahorita por el tiempo también. Ahí les puse el verso también.
Pero miren, la palabra habla de falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11:13. La palabra también habla de falsos profetas. En primera de Juan 4:1 dice que muchos profetas han salido, falsos profetas han salido por el mundo. Y Pablo dijo, porque estos son falsos apóstoles. Pues vamos a retomar un poco, hermanos, vamos a retomar. Pero de verdad, yo no quise centrar este curso en la falsificación, sino en la verdad que es Cristo. Y entre más seamos llenos de la verdad, ¿verdad? Que sembrando esa verdad, como dijo un hermano, sembrando la verdad se marchita el error. Pero yo no quise centrar y enfocarnos y hacer un estudio de los falsos. Prefiero enfocarme en el verdadero que es Cristo. Miren, falsos profetas. Miren el 3, falsos evangelistas. En Hechos 8, del 9 al 11. Ahí van a ver que en cierta ocasión había un evangelista verdadero, que era Felipe en Samaria. Porque Felipe era evangelista, hermano, por gracia de Cristo. Pero también ahí andaba un hermano, bueno, no era hermano realmente, era un mago de nombre Simón. Y dice que había engañado a toda aquella ciudad haciéndose pasar por algún grande. Y dice que mucha gente lo oía a ese mago y que decían, este es el gran poder de Dios. Y el verso 11 dice que estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho por mucho tiempo. Entonces ahí en Hechos 8 van a ver ustedes tanto a un hermano llamado Felipe lleno de Cristo como evangelista, y van a ver también a un llamado Simón el mago como un falso evangelista, porque andaba evangelizando, hermano, para el maligno. Pero gracias al Señor que Él se manifestó en Samaria a través de un ministerio de un hombre llamado Felipe, un ministro lleno de Cristo. Hermanos, esta ciudad necesita ministros, hermanos y hermanas llenos de Cristo. Esta colonia necesita, hermanos, iglesia llena de Cristo. Y yo creo que el Señor quiere llenarnos como iglesia, hermano. Que el Señor nos ayude. Pero necesitamos ser llenos. Necesitamos ser llenos. Me platicaron una historia en una cierta colonia donde anda una especie de falso evangelista. ¿Y qué creen, hermanos? Ha llegado a acaparar ciertas familias. Y hermano, a mí me llenó de celo eso, diciendo, Señor, ¿y por qué tu iglesia no estamos llenos? Donde anda ahí un hombre hasta en los hospitales ofreciendo oración en el nombre de una, pues prácticamente es un demonio. Pero es un culto que se está propagando aquí en México. Y me han platicado, me han dicho, me testificaron cómo está acaparando esa persona, o ha logrado acaparar ciertos seguidores para esa secta. Y ni siquiera es una secta relacionada con Cristo. Pero verdad que necesitamos, hermanos, que Cristo se manifieste a través de nosotros. Y yo nada más pensaba, esa familia pudo haber sido ganada para el Señor y ahora está más atrapada de lo que estaba. Pero es gente que está yendo, que está saliendo también, hermano. Oh, que el Señor llene su iglesia. Lléname, Señor. Falsos pastores, en Juan 10:12. Dice, mas el asalariado no, y que no es el pastor,
de que no son las ovejas, ve venir al lobo y huye. Ahí se habla de falsos pastores y se habla de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2:1 dice que también hubo profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahí están los falsos maestros, conforme a la palabra, hermano. O sea, quiere decir que este curso nos puede ayudar a entender la obra de Cristo en los 5 ministerios, discernirla y también guardar nuestro corazón. ¿Cuántos necesitan ser guardados en su corazón, hermano? Y en especialmente, hermanos, yo les hablo a ustedes porque son hermanos que en alguna forma o en otra están sirviendo al Señor. Y Dios los va a llevar a más. Dios los va a llevar a más, hermano. Pero también necesita ser guardado tu corazón de la falsedad. ¿Cómo va a ser guardado tu corazón de la falsedad? Cuando le des todo el lugar a Cristo. Cuando le digas, Señor, no quiero ser yo, no quiero que sea mi entendimiento, no quiero que sea mi sabiduría, no quiero que sea mi poder, quiero que sea tu poder en mi vida, Señor. Líbrame del engaño y la falsedad. Está bien tremendo, hermano. Pero qué precioso que es, que yo creo que el Señor nos quiere guardar. Nos quiere guardar. Vamos a estar haciendo algunas alusiones nuevamente a este punto, pero por favor, hermanos, repasen estos versículos. Repasen. Falsos. Falsos, hermanos. Y si hacemos un análisis, la mayoría de esos, hermanos, un día fueron gente que fue verdadera. Porque esos no vinieron de afuera, vinieron de dentro. ¿Sí o no? Es como si, con todo el respeto y sin denigrar ni nada, de pronto vemos al malo de la colonia, al borracho de la colonia, a lo peor de la colonia. Y al otro día, haciendo su fechoría, llega y dice, yo soy pastor. ¿Qué le vas a decir? Pues sabes que no. Yo no digo que Cristo no te pueda salvar y liberar, pero tú no eres un ministro del Señor. Ahí el discernimiento está, hermanos. Pero a los que un día vimos cómo, y ahora gradualmente ha venido un decaimiento y no sabemos el momento en el cual ya estamos siendo arrastrados, porque estos un día fueron verdaderos, hermano. Que Dios nos guarde, hermano. Yo quiero que Dios guarde mi corazón. Y qué importante decir también, yo nunca. Oh, hermano, cayó David. Pedro negó a Jesús. Adán y Eva. ¿Qué no crees que estamos propensos nosotros, hermano? Pero también te doy la salida. Creo que la llenura de Cristo nos puede guardar. Creo que Cristo nos puede guardar sin caída. Por eso necesitamos conocer a Cristo en los 5 ministerios. Lo necesitamos. Los voy a dejar con un último verso, y sí lo retomamos a más profundidad la próxima semana. ¿Sí? Alguien dirá, hermano, pero realmente yo al ministerio no tengo llamado. Y eso es muy válido, porque Pablo mismo lo dice. ¿Son todos pastores? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos evangelistas? Alguien puede decir, ¿y este curso para qué me sirve a mí, hermano? Déselo a puros pastores. Pero yo te quiero decir que aún en el tema de los 5 ministerios hay más. Y para mí hay algo que la iglesia debe conocer. Y debes de conocer lo siguiente: que Cristo en la iglesia puede manifestarse como apóstol,
como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. Principalmente en aquellos que Él ha constituido, sí. Pero también la iglesia puede ser llena de esta gracia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y no, yo no estoy yendo contra lo que Cristo ha constituido, ni estoy desplazando a lo que Cristo ha establecido, pero estoy diciendo que Cristo se puede manifestar en la iglesia ministerialmente. Miren ahí en 2 de Timoteo 4:5, y con esto terminamos, hermanos. Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad que sí? Sí. Y miren lo que le dice, algo bien impactante. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra ¿qué? La pregunta es, ¿qué ministerio tenía Timoteo? ¿Qué ministerio tenía Timoteo, hermanos? Ya en su fase ministerial, ¿qué ministerio tenía él? ¿No era él un pastor? Timoteo ya en su fase ministerial, su llamado era pastoral. De hecho, le escribe 2 cartas porque él iba a pastorear ahí en las regiones de Éfeso. ¿Sí o no, Timoteo? Que yo sepa, Timoteo no era evangelista como Felipe. El asunto con Timoteo era más pastoral. Pero ahí Pablo le dice, no porque tú seas pastor, no puedes dejar de hacer obra. ¿Obra qué? Evangelista. ¿Y quién iba a hacer en Timoteo esa obra evangelista? Cristo. Entonces, mis hermanos, hay veces que aunque nosotros no tengamos un llamado específico, particular de los 5 ministerios, el Señor sí nos está diciendo, hermanos, haga obra evangelista. Pero yo soy maestro de la palabra, pero Cristo a través de tu vida también puede hacer obra evangelista. No, pero yo soy más un evangelista, pero también haz obra de maestro. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Qué serán, hermanos? ¿Qué serán de aquellos hermanos que atienden célula? ¿No se necesita la obra pastoral de Cristo en ellos para que sigan llevando esa obra, hermano? Y podrán decir, yo pastor no soy. De acuerdo. Pero el Señor sí está haciendo una obra pastoral a través de tu vida ahí. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, algo que veo en la iglesia es que muchas veces se ha también fraccionado este asunto del conocimiento. Y dice, no, el pastor nada más es él. Y sí, obviamente tiene un llamado específico, y claro que sí. Pero yo como padre de familia, hermano, ¿no se necesita una pastoral ahí con mis hijos? ¿Verdad que sí, hermanos? Y entonces miren cómo Cristo nos hace participantes a todos de su llamamiento pastoral. ¡Qué bendición!, ¿no, hermano? ¡Qué bendición! Que el Señor nos está haciendo, haz obra, y luego le dice, cumple tu ¿qué? ¿Y cuál era el ministerio de Timoteo? Pastor. Pero también Cristo a través de Timoteo, está bien que seas pastor y que enseñes muy bien, Timoteo, y que tu trabajo, tu ministerio es pastoral, Timoteo, pero la obra evangelista Cristo también la puede hacer a través de tu vida. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor, que Él quiere manifestarse en nuestras vidas a través de obra. Entonces la iglesia puede hacer obra cuando Cristo así lo determine, según su voluntad. La iglesia también es llamada y puede participar del ministerio apostólico, profético, pastoral y de maestro, o sea, magistral. Bendito sea Dios, hermano. ¿Cuántas veces se nos enseña la palabra? Enseñar la palabra a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Cristo quiere hacer una obra magistral de maestro en tu familia a través de ti. Bendito sea Dios, hermano.
la iglesia puede realizar mi obra ministerial según la voluntad y con base en la llenura de Cristo. Bendito sea Dios, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos necesitan?